Hola queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a Lely Astral. Como siempre, con todo el amor del mundo vamos a hacer tu horóscopo semanal. Bueno, el día de hoy abre la lectura al Arcángel Ariel y te queremos invitar a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy te dice, reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan bonito. Básicamente te está diciendo que realmente confíes en que el dueño del universo te puede entregar todo, ¿sí? Entonces, quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto para esta semana y para toda tu vida. Me siento en abundancia y prosperidad. Me siento en abundancia y prosperidad. ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos día con día estos decretos, comenzamos a transformar nuestra vibración y cosas mejores comienzan a llegar a nuestra vida. Además, apoyamos a aumentar la vibración del planeta. Bueno. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada conmigo, sepárela con bastante anterioridad porque mis cupos se llenan muy rápido. Y recuerda que tiene 3 partes. Primero vamos a ver cómo está tu energía, qué quieren tus guías que trabajes para desbloquearte, para avanzar. Luego economía y luego amor. Sé misericordioso con tu familia. Mira que durante los próximos días pienso que, y estamos en un tiempo súper bonito, ¿no? Semana Santa, de acuerdo a las percepciones de cada persona, pues es un momento bonito de reflexión, ¿sí? En general todo el año debería ser de reflexión, pero te está diciendo, sé misericordioso con tu familia, piensa en ellos con mucho amor, con mucha comprensión. Ora por ellos. Hay personas que son bastante difíciles, pero me dice ora por ellos. Ora por estas personas que a veces no son tan fáciles, ¿sí? Por otro lado, tenemos la carta de acá y me dice tu obediencia es poder, ¿sí? Es una carta bien bonita que te está diciendo mantente adherido o adherida a todos aquellos principios que tú tienes en la vida, ¿sí? Entonces, no qué, ya acomodo un poquito la cortina, no me gusta que se vea así. No, como que no te salgas, no te dejes provocar. Me dice que en estos días, en lugar de actuar como bajo la provocación, actúes desde el amor. Bueno, ya mismo te invito a que te suscribas, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte económica. Vamos a la parte económica y te invito ya mismo a suscribirte. El Arcángel Metatrón. ¡Wow! Mira, Metatrón para tu economía te dice en este momento. Representa fuerza, grandeza, poder y nuevas ideas que florecen en tu camino. Es un excelente arcángel, ¿sí? Entonces me parece que viene una etapa súper buena. Sí, pero que debes desbloquear tu energía. Como te estaba diciendo, un tema que solucionar ahí a nivel familiar y vas a ver cómo todo el resto se despega en tu familia. Bueno, ¿de qué números esta semana importantes? El número 36, número 11 y número 65, ¿ok? Bueno, y ahora veamos ¿qué se viene? ¿Ok? Bueno, mira que para todos aquellos que están esperando respuestas relativas a procesos legales, estas, digamos, en los próximos días es como, o siento yo que se van a agilizar y que lógicamente pues todo esto va a ser muy muy bueno para todos ustedes, porque definitivamente pues hay como algunas situaciones que a ustedes los tienen como un poco ahí en vilo, pensando realmente si se van a dar o no,
pero el día de hoy el universo les dice sí, se va a dar justicia. También me resuena mucho que para algunos hay como procesos disciplinarios o algún problema dentro de la empresa. Sí, esto también se va a resolver a su favor. Sí, la justicia siempre al final termina favoreciendo, no la de los hombres, pero sí la de Dios, y la del universo y el karma y el dharma, favoreciendo a quien tiene la razón. ¿Sí? Por eso no te dejes provocar, tú sigue fiel a tus principios. La carta de la suma sacerdotisa me habla de que para poder lograr esto, para poder ganar un problema o para poder traer justicia respecto a un dinero o un trabajo, primero tienes que ganarlo en oración, en meditación, en técnicas de manifestación. Si me entiendes, primero es un trabajo espiritual, ¿sí? Y la parte que te mandaba a trabajar respecto a tu familia. La carta que tenemos aquí del 5 me dice que deberás tener mucho cuidado en estos días porque lógicamente si se hace justicia a tu favor puede que a alguien como que pues digamos como que reciba la consecuencia de sus actos y quiera tomar como una especie de venganza, ¿sí? Entonces mucho cuidado en estos días con dejarte provocar, ¿sí? Recuerda que es parte de la actitud vengativa de alguien, porque le estás cobrando o porque se está haciendo justicia por tus derechos, ¿vale? Entonces esta semana mucha serenidad, pero se resuelven cosas, ¿no? Y eso está positivísimo. Bueno, pasamos ahora a la parte del amor. Recuerda que esta lectura es general. Te invitamos ya mismo a suscribirte. Inicial es importante la letra A, la letra N, la letra E, la letra C y la letra J. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes, tenemos Cáncer, Leo, Tauro, otro signo de tierra como tú, y Virgo, otro signo de tierra. Bueno, si quieres lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor. Bueno. Bueno, aquí respecto a su parte sentimental en estos días, me dice que algunos de ustedes tienen como ya una familia constituida en sí, un hogar, están casados, tienen hijos con esta persona especial. Sin embargo, yo creo que o su persona especial o ustedes van a enfrentar una tentación en este plano sentimental, ¿sí? Entonces, esta es una propuesta que no te conviene aceptar. Sí, es una propuesta a la cual definitivamente pues tienes que huirle. La carta de acá me habla de que podría estarte como filtreando o tratando de conquistar una persona que ya no vive, o sea, que vive como lejos, a distancia. Entonces, pues que tengas como bastante cuidado al respecto, ¿sí? Porque digamos esto te podría meter como en problemas con las personas importantes para tu vida. La carta del Caballero de Espadas, ¿sí? Es una carta que te dice en este momento que luches por tu relación y que cortes de manera radical con cualquier tipo de amenaza, ¿sí? Miren que son dos caballeros. Este es el que te hace la invitación. Y esta es la invitación a ti, pero a que luches por cuidar tu relación. Mira que si tú o tu persona especial como que son muy flexibles o condescendientes con permitir el coqueteo con terceras personas, eso les va a generar confusión. Entonces lo mejor es cortar de raíz. Veo que esto se viene para los próximos días y esta es una carta de estabilidad familiar. Entonces esto sería lo que podría estar como en juego o en jaque, digamos, si ustedes permiten que una persona pues entre como a influenciar allí. Veamos qué te dice el oráculo y te dice en este momento la carta del jardín.
Algo precioso nacerá de esto. Mira, si tú logras superar la tentación o como pareja logran aprender a cortar de raíz a estas cosas, van a poder superar cualquier prueba que se les atraviese en el camino. De eso estoy totalmente segura. Quiero que ya mismo te suscribas, active la campanita, nos dejes un like y un comentario, te quedes en la meditación, que vayas cuando finalice el video a tu signo ascendente y si no le conoces que vayas a Libra. De ambos videos toma lo que te resuene. Escúchalos juntos porque si no te va a quedar la lectura a medias. Bueno, te quiero muchísimo y gracias de parte de nuestros peluditos. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.